Buenos días. El 18 de agosto de 2014, en Nuevo León, México, una toma clandestina descontrolada provocó un derrame de crudo en el río San Juan, lo que llevó a expertos a realizar un plan de acción para poder limpiar este río. El petróleo es un hidrocarburo. Estos hidrocarburos son cadenas de carbono a las cuales se les agregan hidrógenos, que pueden llegar a ser muy largas. Estos compuestos en su estado líquido son sustancias no polares, lo que significa que solamente se van a mezclar con sustancias no polares. El agua, por ejemplo, es una sustancia polar, lo que significa que el petróleo y el agua no son solubles. Y se estarán preguntando a qué se debe la polaridad o no polaridad de una molécula. Esto tiene que ver con la diferencia de electronegatividad que forman los compuestos, los elementos que están formando esta molécula. Si tenemos, por ejemplo, una molécula diatómica que sería Cl2, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de cloro es de 0, porque ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces, los electrones se encuentran orbitando en la mitad de los dos núcleos. En cambio, en otra sustancia que podría ser el H2O, el oxígeno tiene solamente 6 electrones de valencia y la diferencia de electronegatividad entre el H, hidrógeno, y oxígeno no es de 0. Por lo tanto, los electrones que comparten están más inclinados hacia el elemento más electronegativo, en este caso el oxígeno. Pero, los hidrocarburos, por ejemplo, que están formados por carbono e hidrógeno, la diferencia de electronegatividad no es 0. Pero, a pesar de esto, estos compuestos son no polares. ¿Por qué? Porque los carbonos tienen 4 electrones de valencia. Y si ustedes dibujan una cadena de hidrocarburos, se darán cuenta que el carbono está ocupando sus 4 electrones de valencia para formar enlaces, ya sea con 3 hidrógenos y 2 carbonos, o con 2 carbonos y 2 hidrógenos. Lo que significa que los electrones que está compartiendo están tirando de la molécula en mismas proporciones de todas las direcciones. La periodicidad química o periodicidad de propiedades químicas es la variación regular, recurrente y predecible en las propiedades químicas de los elementos cuando se incrementa el número atómico. Dicho esto, a continuación se dirá la periodicidad de cada uno de los elementos que conforman un hidrocarburo. Para el hidrógeno, el cual se encuentra en el grupo 1A, son las siguientes. Su radio atómico es de 0.8. Su energía de ionización es de 1313 kJ sobre mol. Su electronegatividad es de 2.1 y su afinidad electrónica es de menos 73 kJ sobre mol. Para el oxígeno, que se encuentra en el grupo 6A, su radio atómico es de 0.7. Su energía de ionización es de 1313.9 kJ sobre mol. Su electronegatividad es de 3.5 y su afinidad electrónica es de menos 141 kJ sobre mol. Por otro lado, la configuración electrónica se construye tomando en cuenta los números atómicos de los elementos, que significa la cantidad de electrones y protones que existe en este, y la regla de las diagonales. En el caso del hidrógeno, con un número atómico de 1, el más sencillo, es de 1s1, y para el oxígeno, con un número atómico de 8, tal y como podemos ver en la tabla de periodicidad, es 1s2, 2s2, 2p4. La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. En el caso del agua es angular, como se observa en la imagen, porque sus electrones de valencia forman la estructura con un ángulo de 104.5 grados. La volatilidad es una medida de tendencia de pasar del estado líquido a gaseoso. En un hidrocarburo depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes, y en el agua casi no existe esta propiedad. Como dato, una sustancia será más volátil cuando se evapore más fácilmente, es decir, cuando posea menos fuerzas intermoleculares. El punto de ebullición del agua en la Ciudad de México es de 93 grados centígrados, y al nivel del mar es de 100 grados centígrados. Los estados de agregación del agua son sólido, gaseoso y líquido. En el caso de los estados de agregación de los hidrocarburos pueden ser diversos, dependiendo del tipo de al igual que sus puntos de ebullición como se ven en las imágenes. De la misma forma, la viscosidad de un hidrocarburo depende del tipo de hidrocarburo. Algunos ejemplos se muestran en esta imagen. En el caso del agua, su viscosidad depende de la temperatura, y eso se puede ver claramente en la imagen que se muestra.
nuestra propuesta para la solución de este problema, hay distintas maneras en las que podemos verlo. Es decir, podemos acercarnos al problema desde un punto necesariamente económico, o podemos verlo desde un punto químico. Si nos fijamos a las maneras en las que podemos directamente resolver el problema, generalmente lo que se hace cuando hay como derrames de petróleo de este estilo es de que siempre se usan sustancias que son precisamente no polares para poder usar rollos en el océano y tratar de atraerlas literalmente desde la superficie, algo que es muy superficial, pero que se prefiere hacer directamente en comparación a tirar los líquidos en el océano, en cualquier cuerpo de agua, ya que puede contaminarlos y destruir lo que resta del ecosistema, que se supone que tiene que estar en balance. Casi siempre la mejor cosa que se puede terminar haciendo, y la que muchas cosas terminan haciendo, es de que dejan que las sustancias por sí solas se limpien en el ambiente y nada más hacen las partes superficiales, debido a que casi siempre termina siendo más dañino introducir químicos o cualquier otra cosa que no estaba en el principio y que puede dañar más el ecosistema. Ese es el primer paso, y si lo podemos ver desde cómo podemos solucionar este problema desde un punto de vista más económico, global o político, podemos decir de que realmente el problema es desde nuestro consumo excesivo de combustibles fósiles y la manera en la que estamos, digamos que centrándonos alrededor de recuperarlos. Es decir, no tenemos como muy bien claro, ni a veces llegamos a un punto en el que no seguimos muy bien las normas debido a incentivos que puede haber de otra manera. Pero si estos incentivos, más bien si estas reglas se siguen con mejor plenitud y además dejamos de depender tanto de combustibles fósiles, puede que esto a la larga termine siendo más sostenible, aunque siempre es importante mencionar de que se requiere cierto tipo de sacrificio, y si nosotros seguimos como consumiendo a niveles exponenciales la energía, llegará a un punto en el que simplemente no vamos a poder tener un modelo sostenible en el que realmente podamos coexistir con el medio ambiente. Entonces es esencial que para que estos problemas se solucionen tenemos que no solo como cambiar nuestro estilo de vida un poco, pero al mismo tiempo entender que no solo trata de sacrificar la una o la otra, sino que tiene que jugar en conjunto. Y si nosotros estamos contaminando en el momento de que producimos o estamos quemando cierta cantidad de combustibles, todo ese dióxido de carbono que producimos también tenemos que encontrar una manera de absorberlo de regreso por nuestros propios medios, aunque tal vez no tengamos el mejor incentivo económico para hacerlo. Nuestro equipo propone que para evitar accidentes como se deben de seguir con más rigidez las normas de seguridad y, si es posible, evitar manipular hidrocarburos en zonas donde un potencial derrame podría ser. Se deberían evitar este tipo de accidentes e incidentes porque justo las consecuencias que tiene un derrame de hidrocarburos y aceites en los cuerpos de agua tiene muchas consecuencias negativas, como en el ecosistema, en la flora, en la fauna, justo porque la recuperación de estos cuerpos de agua es muy costosa y también casi imposible, justo por todo lo que se necesita para quitar esos hidrocarburos o todo lo que se derramó.